¿Cuándo fue la última vez que ella te deseó con urgencia, sin pedir permiso, como si su cuerpo te reconociera incluso antes que su mente? No hablo del afecto tibio ni de los abrazos por rutina, sino de esa forma de deseo salvaje, casi primitiva, que no necesita palabras para arder. Hablo de esa noche en la que ella no te pidió explicaciones, solo te tomó la cara entre las manos y dejó que su aliento marcara el ritmo. De ese momento en que su piel te buscó como quien ha estado a punto de perder algo sagrado. Hablo del amor que no se esconde tras besos fríos, ni se duerme sin antes temblar entre tus brazos. Porque si estás viendo este vídeo, probablemente ya no recuerdas cuándo fue la última vez que ella se dejó llevar por completo. Y no por falta de amor, sino porque el fuego se ha apagado. O peor aún, se ha encendido en otro lugar. Hay hombres que creen que perder la pasión es parte del tiempo. Pero tú, que ya viviste lo suficiente, sabes que eso no es verdad. La pasión no muere con los años, solo cambia de lugar cuando no es alimentada. El cuerpo lo siente antes que la mente lo entienda. La forma en que ella se aleja al tocarla, el silencio que aparece donde antes había gemidos, la rapidez con la que se da la vuelta en la cama, como si el roce con tu piel le recordara algo que ya no quiere sentir. Este vídeo no es para acusar, es para observar, para mirar sin miedo las señales que tu cuerpo ya ha detectado, pero que tu mente no se ha atrevido a aceptar. Porque un hombre maduro no necesita certezas, solo necesita recuperar su dignidad, su deseo y su libertad. Quédate hasta el final. Y si alguna vez sentiste que ella ya no te tocaba con la misma hambre, este vídeo puede darte las respuestas que nadie se atreve a decirte en voz alta. Parte 1. El cuerpo ya no miente. Dicen que el amor verdadero no necesita palabras, que se siente con la piel, que se respira con la mirada, que se reconoce por el silencio entre dos respiraciones. Y tienen razón. Pero también es cierto que cuando ese amor se corrompe, cuando la entrega deja de ser total, el cuerpo comienza a hablar antes que la boca. Y si eres un hombre que ha amado de verdad, que ha conocido lo que es tener a una mujer temblando entre tus brazos, sabes que hay señales imposibles de ignorar. El deseo no se apaga de golpe, se retira poco a poco, como un amante que ya no encuentra hogar en tu cama. Y el cuerpo de ella, ese que antes se abría sin miedo, que te buscaba con ansia, que te ofrecía todo sin reservas, ahora se convierte en una barrera, en un territorio frío donde antes hubo fuego. ¿Has sentido la diferencia? Antes, cuando llegaba a casa, bastaba con una mirada tuya para que se desnudara sin pedir nada a cambio. No necesitabas palabras dulces ni planes perfectos. Bastaba con estar ahí, con tus manos en su cintura, con tu aliento en su cuello, y ella se entregaba como si el mundo se apagara fuera de ese cuarto. Pero ahora, lo sabes, incluso si no quieres admitirlo. Su piel ya no reacciona igual. Su cuerpo, que antes se estremecía con cada caricia tuya, ahora se pone tenso. Se aleja, se cubre. Si te acercas demasiado, se excusa con un dolor de cabeza, con un día largo, con el cansancio de una rutina que antes no impedía nada. Porque cuando una mujer desea a un hombre, no hay reloj ni fatiga que la detenga. Cuando una mujer ya no desea, ni las sábanas más suaves la convencen. Y lo más brutal no es la ausencia de sexo, sino la ausencia de ese tipo de sexo. El sexo que nace del instinto, de lo salvaje, de lo urgente. El que no pide permiso. El que se da con la respiración entrecortada y las uñas marcadas en la espalda. El sexo que no necesita una fecha especial ni una copa de vino, porque simplemente ocurre, como una tormenta que nadie vio venir pero todos sabían que era inevitable. Ese sexo, cuando desaparece, no se reemplaza con ternura. Se reemplaza con excusas, con distancia, con duchas largas, con ropa que nunca se quita del todo, con abrazos que ya no muerden. Muchos hombres mayores se resignan. Piensan que con los años, lo físico pierde fuerza, que lo emocional basta. Pero si tú eres de los que aún siente como tu sangre hierve al verla pasar, si aún te despiertas con ganas de abrazarla desde atrás y devorar su cuello mientras le susurras que sigue siendo tuya, entonces sabes que no te conformas con migajas de pasión. No estás pidiendo amor adolescente. Estás reclamando algo mucho más profundo. El derecho a seguir siendo deseado, a seguir siendo el hombre que ella escoge con el cuerpo, no solo con la rutina. Si cuando ella entra por la puerta,
Lo primero que hace es evitar tu mirada. Si su abrazo es frío y su beso apenas roza tus labios, si corre al baño como si tuviera que lavarse de algo que no te quiere contar, escucha tu instinto. El cuerpo habla. El cuerpo grita. Y tú lo sabes, porque el tuyo también ha empezado a apagarse cada vez que ella se aleja sin razón. No necesitas pruebas, ni mensajes escondidos, ni llamadas perdidas. Solo necesitas escuchar esa parte de ti que alguna vez la hizo gemir sin miedo. Y si ya no ocurre, si ya no hay gemidos, si ya no hay hambre, entonces pregúntate cuándo fue la última vez que hiciste el amor con ella y sentiste que estaba presente, por completo, de alma a piel. Porque cuando una mujer ya no desea, su cuerpo se convierte en un espejo roto. Y el hombre que aún desea, pero ya no es deseado, vive mirando su reflejo entre cristales rotos que solo le devuelven la imagen de lo que fue. Parte 2. El cansancio que no viene del cuerpo, sino del deseo que ya no está. Hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con el trabajo ni con las tareas diarias. Un tipo de agotamiento que no se explica con horas de oficina ni con listas de pendientes. Es un cansancio que no se ve en los pies, sino en la forma en que el cuerpo reacciona al contacto. Un cansancio que nace cuando el deseo se va, cuando el cuerpo se entrega en otro lugar y luego regresa vacío, como una copa que ha sido bebida por otra boca. Antes, cuando ella llegaba cansada, tú lo sabías. Pero ese cansancio venía acompañado de una mirada dulce, de una sonrisa cómplice, incluso de una confesión juguetona que te dejaba imaginar todo lo que harías con ella cuando el agotamiento pasara. Porque el cuerpo de una mujer que desea nunca está realmente cansado para el hombre que ama. Puede fingirlo ante el mundo, pero siempre guarda una chispa, una provocación, un gesto que solo tú sabes leer. Sin embargo, ahora todo cambió. Ella entra a casa arrastrando los pies, suspira como si llevara siglos luchando contra el universo, se deja caer sobre la cama con una pesadez que no es física, sino emocional. Y tú te quedas ahí, mirándola, preguntándote por qué ese cuerpo que una vez fue tu refugio ahora parece un territorio ocupado. El deseo deja huellas. En la mirada, en la piel, en la forma en que camina una mujer después de haber sido poseída con fuerza, con hambre, con ese fuego que tú conoces porque una vez lo encendiste. Ahora la ves moverse con un andar extraño, como si algo dentro de ella se hubiera soltado. Se queja de las piernas, dice que el día fue pesado, que no tiene ganas de hablar ni de cenar. Pero tú recuerdas noches en las que llegaba tarde y aún así se subía sobre ti con una urgencia que no admitía demoras. Porque cuando una mujer está saciada por ti, no hay cansancio que le impida volver a buscarte. Y tú lo notas, no solo por lo que dice, sino por lo que evita. Ya no se desnuda frente a ti con naturalidad. Ahora se encierra en el baño. Se cambia la ropa con prisa. Evita tu mirada cuando le preguntas cómo estuvo su día. Dice que no quiere masajes porque está muy adolorida. Pero tu instinto te grita otra cosa. Te dice que ese cuerpo, ese que conoces mejor que el tuyo, ha sido usado, tocado, penetrado con una intensidad que ya no compartes. No porque tengas celos sin sentido, sino porque ese tipo de dolor, de agotamiento, solo lo deja una noche de entrega intensa. Y tú no estuviste ahí. No hay que ser adivino para saber cuando una mujer ha vivido una experiencia que no quiere contarte. Basta con conocerla, con haberla sentido jadear entre tus manos, con haberla escuchado rogarte que no te detengas cuando eras tú quien la sacudía desde lo más hondo. Si ahora su cuerpo ya no se estremece cuando lo tocas, si sus piernas tiemblan no de placer sino de tensión, si su piel está sensible no por el deseo sino por el desgaste, entonces sabes que algo ha cambiado. Porque no hay rutina, ni estrés, ni gimnasio que cause ese tipo de agotamiento. Ese sudor, esa pesadez, ese silencio de después, tú lo reconoces. Porque lo viviste con ella. Y sabes exactamente lo que significa. Lo más cruel de todo no es que esté cansada. Es que esté cansada contigo, pero tal vez no con otro. Que su cuerpo ya no guarde energía para ti. Que su aliento ya no se acelere al verte. Que su desnudez ya no sea un acto de confianza, sino una formalidad que cumple por compromiso. El sexo fuerte, el sexo que muerde, el sexo que deja marcas en la espalda y gemidos ahogados entre las sábanas, no se pierde por los años, se pierde por la indiferencia. Y cuando eso ocurre, cuando la pasión ya no habita su cuerpo contigo,
El cansancio deja de ser una excusa y se convierte en un síntoma. Un síntoma de que ya no estás donde una vez fuiste todo. Y entonces no hay masaje, ni conversación, ni cena que la recupere. Porque el deseo, cuando se va, no pide permiso. Solo se esfuma. Y tú te quedas con el eco de su jadeo, pero en el recuerdo. Porque en el presente, ya no te pertenece. Parte 3. Cuando el silencio reemplaza los gemidos. Hay silencios que abrazan, que protegen, que invitan a la calma. Pero hay otros que golpean más fuerte que cualquier palabra. Son esos silencios llenos de ausencia, cargados de distancia, donde ya no habita ni el deseo ni la ternura. Son los que aparecen cuando el cuerpo de la mujer que amas ya no vibra al verte, cuando su voz ya no se quiebra de placer ni se enreda con la tuya entre susurros sucios al oído, cuando ya no hay gritos de placer en la noche, sino puertas que se cierran sin hablar. Antes, cada palabra de ella tenía un fondo de complicidad. Te hablaba del trabajo, del tráfico, de sus amigas, pero todo era una excusa para acercarse, para compartir su mundo contigo, incluso cuando no tenía nada importante que contar. Y tú lo sabías, porque conocías su ritmo, su energía, esa forma particular en la que transformaba hasta el detalle más insignificante en una excusa para tocarte, para provocarte, para invitarte a arrancarle la ropa con los dientes. Pero ahora, el silencio se ha instalado como una tercera presencia entre ustedes. Ya no hay relatos largos ni historias improvisadas. Si preguntas cómo estuvo su día, te dice que todo bien, sin matices, sin cuerpo. Sus respuestas son frías, funcionales, sin alma. Y tú lo sientes, porque el alma de una mujer enamorada siempre canta, pero la de una mujer desconectada guarda silencio. Lo más duro no es que ya no hable. Lo insoportable es que ese silencio ha sustituido al gemido, al rugido salvaje que solía salir de su garganta cuando la hacías tuya en el sofá, en la cocina, en cualquier lugar donde el deseo los tomaba por sorpresa. El deseo hablaba por ella. Se deshacía en jadeos, en súplicas, en gritos de una mujer que ya no se cuidaba de ser correcta, porque su cuerpo te pedía sin medida. ¿Dónde están ahora esos sonidos? ¿Dónde quedaron las madrugadas en que despertaba con tu mano entre sus piernas y te decía así, sin siquiera abrir los ojos? Cuando una mujer guarda silencio, no solo está callando palabras, está negándote el acceso a su universo íntimo. Y más allá de la conversación, lo que duele es el cierre emocional, ese muro invisible que levanta cuando siente que ya no necesita compartir ni sus pensamientos ni su cuerpo contigo. Ya no hay carcajadas en la ducha ni juegos eróticos improvisados. No hay palabras obscenas al oído ni confesiones secretas bajo las sábanas. Porque cuando el deseo se esfuma, las palabras también se van. Y tú te quedas hablando solo, incluso cuando ella está al lado. No hay nada más hiriente que hacer el amor con una mujer que ya no está ahí. Que se deja tocar pero no siente. Que gime porque cree que debe hacerlo, pero su cuerpo no lo acompaña. Porque el silencio más cruel es el que ocurre en medio del acto, cuando su mirada está perdida, cuando su piel está fría, cuando su alma está en otro lugar. Ese tipo de silencio es insoportable para un hombre que aún arde por dentro. Y tú lo sabes, porque no estás pidiendo poesía ni promesas. Estás pidiendo carne, pasión, entrega real. No porque quieras poseerla, sino porque recuerdas cómo era cuando ella te pertenecía con todo su ser, sin miedo, sin censura. Y ahora, en lugar de eso, tienes la rutina, las respuestas cortas, las cenas sin conversación, el sexo que no ocurre o que ocurre sin alma. Y te preguntas en qué momento se rompió el puente entre los dos. Pero en el fondo lo sabes. Lo supiste desde el primer silencio incómodo, desde la primera vez que hiciste una broma y ella no rió, desde la primera noche en que se acostó de espaldas y no buscó tu abrazo. Una mujer que ya no te desea, ya no te cuenta su día. Una mujer que ya no te ama en la cama, ya no te ama en la conversación. Porque el cuerpo no se desconecta sin que la mente lo haya hecho antes. Y cuando ambas cosas se apagan, lo único que queda es el silencio. Un silencio largo, frío, espeso. Y si no lo rompes tú, terminará por ahogarte. Parte 4. El cuerpo que antes se abría, ahora se cierra sin decir una palabra. Hay un momento que ningún hombre olvida. Ese instante en el que extiendes la mano para tocar a la mujer que amas, y ella, sin decir nada, se aleja sutilmente,
como si tu roce ya no le perteneciera. No hay pelea, no hay grito, no hay drama. Solo ese silencio seco en la piel, esa negación sin palabras que duele más que cualquier rechazo abierto. Porque antes, ese mismo cuerpo se abría ante ti con una urgencia que devoraba la lógica. Antes, ella se desnudaba sin que se lo pidieras, como si tu mirada la encendiera desde dentro, como si cada centímetro de su piel solo cobrara sentido cuando era tocado por ti. Antes, tú eras el fuego. Hoy, apenas eres una sombra que intenta calentar lo que ya no responde. Lo sabes, lo sientes, lo vives. Cuando intentas abrazarla desde atrás y ella se encoge. Cuando tus manos buscan su cintura y ella encuentra un pretexto para apartarse. Cuando quieres hundir la boca en su cuello y en lugar de un gemido escuchas una excusa. El cuerpo habla. Siempre. Y cuando ese cuerpo que conoces de memoria empieza a temblar, no de placer sino de incomodidad, entonces algo profundo ha cambiado. No hablo de un simple desinterés, sino de una distancia que ya se ha instalado entre los poros. Antes, bastaba con tocarle la espalda para que se volteara desnuda de alma y carne, para que te pidiera más, para que te abriera la puerta a sus rincones más salvajes sin vergüenza alguna. Ahora, en cambio, la notas rígida, defensiva, como si tus caricias le pesaran, como si tu contacto ya no fuera un privilegio sino una obligación. Y tú recuerdas cómo era, cómo gemía sin miedo, cómo te abría las piernas con decisión, sin pudor, sin palabras innecesarias, cómo te pedía que la tomaras fuerte, cómo se estremecía cuando le sujetabas el cuello, cómo te rogaba que no pararas cuando tus dedos la hacían gritar. Tú no has olvidado ese cuerpo, ese lenguaje, esa forma de amar sin frenos, sin límites, sin horarios. Lo recuerdas no solo porque fue hermoso, sino porque ahora es insoportablemente evidente su ausencia. Cuando te acercas a ella y ya no hay reacción, cuando tocas sus muslos y no se abren, cuando sus pechos ya no se endurecen bajo tus labios, sabes que algo más profundo que el tiempo se ha roto. No te hace falta que te diga con palabras que algo cambió. Su cuerpo te lo está gritando cada noche en la cama vacía, cada mañana sin beso, cada ducha donde ella se encierra a solas como si el agua pudiera borrar los rastros de un placer que tú ya no provocas. Porque cuando una mujer desea a otro hombre, el cuerpo se le escapa, aunque siga acostándose a tu lado. Se le escapa en los pequeños gestos, en la forma en que se viste, en la rapidez con la que se da vuelta después de apagar la luz, en la tensión de su espalda cuando le rozas los muslos con los tuyos. Y tú, que ya viviste demasiadas noches de piel encendida, sabes perfectamente lo que está ocurriendo. Hay un dolor silencioso que solo conocen los hombres que aún sienten deseo a los 50. No es la falta de sexo lo que mata. Es la falta de esa energía primitiva, esa hambre mutua, ese juego feroz donde ambos se pertenecían sin pedirlo. Un hombre puede vivir sin sexo, pero no puede vivir deseando sin ser deseado. Esa es la muerte lenta. Esa es la prisión. Porque no estás pidiendo caricias por lástima ni abrazos de compromiso. Estás pidiendo que vuelva a tocarte como antes, con los ojos, con los dientes, con las uñas. Que vuelva a rendirse a ti como antes. Que vuelva a temblar bajo tu peso, a gemir entre tus manos, a hundirse en tu pecho con la piel ardiendo. Y si eso ya no existe, si ese cuerpo que fue tuyo ahora se cierra como una puerta sin llave, entonces no estás haciendo el amor, estás fingiendo una historia que ya terminó, aunque aún se acuesten juntos. Porque lo sabes, porque tu cuerpo también lo sabe. Y no hay mentira que pueda engañar lo que una vez fue deseo real. Parte 5. La ducha que lo borra todo, excepto el vacío. Una mujer puede cambiar muchos hábitos sin que nadie lo note. Puede modificar la forma en que se peina, el tono de su voz, la manera en que cruza las piernas. Pero cuando el primer lugar al que va al llegar a casa es la ducha, cuando no saluda, no pregunta, no se detiene ni siquiera a mirarte, entonces no es higiene, es estrategia. No es frescura, es evasión. Porque el agua limpia el sudor, arrastra los olores, enfría el calor que no viene de ti. Y tú, que alguna vez la hiciste temblar bajo la presión de tus caderas, que la viste rogarte con la boca abierta y el cuerpo en llamas, sabes que hay cosas que una ducha no puede borrar. El deseo que no te incluye. La piel marcada por unas manos que no son las tuyas. El aliento contenido de quien ha gemido con otro antes de verte.
No se trata de ser paranoico, ni de armar historias que no existen. Se trata de reconocer la diferencia entre una ducha cualquiera y una ducha que llega cargada de urgencia, de culpa, de una prisa que no encaja con la rutina. Antes, ella se quitaba la ropa frente a ti, te sonreía con picardía, te pedía que la acompañaras, que la enjabonaras tú mismo, que la empujaras contra los azulejos y la hicieras tuya ahí, con el agua escurriendo por sus senos mientras te decía que no pararas, que más fuerte, que la rompieras por dentro. Ahora, cierra la puerta. Se encierra. Se aísla. Como si el vapor pudiera deshacer el recuerdo reciente de lo que hizo, de dónde estuvo, de con quién sudó. Y tú, mientras tanto, esperas en la cama, sabiendo que algo se escurre entre los dedos. La escuchas dentro, bajo la regadera, pero no es el sonido del placer compartido, es el ruido de una despedida silenciosa. Ya no te llama, ya no te invita a entrar con ella, ya no te busca bajo el agua. Y si intentas acercarte, si tocas la puerta, si preguntas si necesita algo, te responde con frialdad, con un no rotundo o con ese tono neutral que han aprendido a usar cuando quieren esconderlo todo. Y cuando sale, lo hace cubierta, ya no desnuda como antes. Se cubre con la toalla como si tu mirada quemara, como si sus pezones ya no fueran para ti, como si su humedad te resultara ajena. Tú no quieres una mujer limpia. Quieres una mujer sucia de ti, mojada por ti, desordenada por ti. Una mujer que llegue a casa y, antes de pensar en ducharse, te monte encima como si no hubiera visto a un hombre en siglos. Que te respire en la boca, que te muerda los labios, que te diga que la tome sin pensar. Pero lo que tienes ahora es otra cosa. Es frialdad. Es encierro. Es evasión disfrazada de higiene. No es deseo, es distancia. No es rutina. Es refugio. Y lo más brutal es que tú aún la deseas. Aún te despiertas con la necesidad de morderle la espalda, de hundirte en su cuerpo hasta que no pueda más, de escucharla gritar tu nombre con los ojos cerrados y las uñas clavadas en tus hombros. Pero ese cuerpo que antes te pertenecía, ahora se esconde. Esa piel que se abría bajo tus dedos, ahora se escurre bajo el agua. Y el lugar que una vez compartieron como santuario de lujuria, ahora es solo un escondite donde ella se lava el alma, no la piel. No hay jabón que borre la ausencia. No hay champú que quite el olor a traición. No hay toalla que pueda envolver un deseo que ya no es tuyo. Y tú lo sabes, porque mientras ella se enjuaga con prisa, tú te ahogas en la certeza de que hay partes de ella que ya no te dejan entrar. No porque no quieras, sino porque otro ya lo hizo antes. Porque ya no eres tú quien la hace temblar bajo la presión del agua caliente. Porque ya no eres tú quien le arranca los gemidos. Porque ya no eres tú. Solo el hombre que espera en la cama, escuchando cómo se apaga la última gota de lo que fue una vez pasión verdadera. Parte 6. Cuando el hambre no es por comida, sino por lo que ya no compartimos. Hay algo profundamente erótico en el acto de comer cuando se está enamorado. No es solo el alimento. Es la forma en que ella te mira mientras mastica, la manera en que se lame los labios, el leve gemido que escapa cuando saborea algo que le gusta. Porque el deseo no nace únicamente en la cama. También se insinúa en la mesa, en la complicidad de los bocados robados, en la risa que estalla después de compartir una copa, en el roce de sus pies bajo la mesa que termina, inevitablemente, con tus manos entre sus piernas antes del postre. Así era antes. Así era cuando el cuerpo de ella aún te pertenecía, cuando su boca deseaba más que alimentos, cuando tú eras su plato favorito y ella se dejaba devorar sin miedo a las consecuencias. Pero ahora todo es distinto. Llega tarde, dice que ya comió, pero minutos después se lanza al refrigerador con una ansiedad que no entiendes. Come sola. Come rápido. No te mira. No comparte. No pregunta si ya cenaste. No se sienta contigo. Se encierra en su plato como quien intenta llenar un vacío que no tiene nada que ver con el estómago. Y tú observas en silencio, preguntándote por qué esa mujer que antes te ofrecía el último trozo con una sonrisa ahora no parece notar tu presencia. Y no es la comida lo que duele. Es la ausencia de ese rito que antes los unía incluso cuando no había palabras. Es esa manera desesperada de masticar como quien intenta callar lo que grita dentro. Porque el cuerpo que ha sido poseído con fuerza, que ha sido abierto con hambre por otro hombre, regresa con un eco en el vientre.
No tiene hambre de comida. Tiene necesidad de borrar, de disimular, de sustituir el éxtasis con algo más mundano. Y tú lo sabes, porque la conoces mejor que nadie. Porque has visto cómo se comporta después de una noche contigo, cuando su cuerpo aún tiembla y apenas puede sostener los cubiertos. Y eso, lo que ves ahora, no es placer compartido. Es soledad disfrazada de rutina. Ella come como quien se castiga, o como quien intenta reponer energía después de haberse vaciado en otro cuerpo. Y tú, que aún la deseas con la furia del primer día, que aún la sueñas sobre la mesa, desnuda y dispuesta, que aún recuerdas como lamía tus dedos con la misma pasión con la que ahora muerde una manzana, no puedes ignorarlo. Porque no se trata de hambre real. Se trata de desconexión. Se trata de un cuerpo que estuvo donde no debía y ahora regresa queriendo normalizar lo que ya no es normal. Y si intentas acercarte, si haces un comentario ligero, si tocas su pierna mientras come, te mira con frialdad, como si molestaras, como si no entendieras que ese momento ya no te incluye. Pero tú lo entiendes perfectamente. Y por eso duele más. Porque tú no estás pidiendo una cena romántica. Estás pidiendo que vuelva a mirarte con esos ojos de hambre carnal, que vuelva a morder un trozo de pan y te lo ofrezca con los labios entreabiertos, que vuelva a sentarse en tus piernas después del vino, a susurrarte al oído que no puede más, que la tomes ahí mismo, en la cocina, con el vestido aún puesto y las ganas intactas. Pero eso no ocurre. Y cada vez que la ves comer sola, rápido, en silencio, sin placer, sin ternura, sin provocación, comprendes que algo ha muerto. Que la mesa ya no es el preludio del placer, sino el refugio donde ella se esconde de ti. Que ya no compartes los sabores ni los fluidos. Que su cuerpo ya no te pertenece ni siquiera a través del acto más simple. Porque el hambre ha cambiado de dirección. Porque la boca que antes decía tu nombre entre gemidos ahora solo mastica para callar el recuerdo de lo que acaba de vivir sin ti. Y tú, ahí sentado, con el estómago cerrado pero el deseo encendido, sabes que esa cena no es una comida. Es un funeral. Un adiós que no se pronuncia. Un aviso de que ella ya no está contigo, aunque duerma en tu cama. Porque el apetito es honesto. Y cuando ya no te incluye en su mesa, es porque tampoco te incluye en su cuerpo. Ni en su deseo. Ni en su vida. Parte 7. El cuerpo que duerme a tu lado, pero ya no se moja por ti. No hay nada más cruel que acostarse cada noche al lado de una mujer que ya no te desea. No porque se haya ido, sino porque se ha quedado. Porque sigue durmiendo en tu cama, pero su cuerpo ya no reacciona al tuyo. Porque respira cerca, pero ya no gime contigo. Porque te da la espalda como quien protege un territorio que ya no te pertenece. Y tú, que una vez fuiste el único capaz de abrirle las piernas con una sola mirada, ahora te ves ahí, desnudo, encendido, rechazado sin palabras, como un hombre que arde por dentro y se congela por fuera, como un amante al que le han cerrado la puerta, pero sin decirle que ya no vive ahí. Hay noches en las que ella llega tarde, se acuesta rápido, finge sueño profundo, y tú sabes que no es cansancio, que no es rutina, que no es madurez. Es distancia, es culpa, es evasión. Su cuerpo ya no busca el tuyo. Sus manos ya no bajan solas mientras duermen. Sus piernas ya no se abren cuando te acercas por detrás. Y tú lo intentas, con suavidad, con fuerza, con ternura o con hambre. Pero siempre chocas contra un muro invisible. Contra un cuerpo que se defiende, que se encierra, que se niega. No porque no pueda, sino porque ya no quiere. Porque el deseo, cuando se va, se lleva todo consigo. Hasta el lenguaje secreto que tenían entre las sábanas. Hasta esa forma animal de reconocerse en la oscuridad. De tocarse sin hablar. De entender que el sexo a esa edad no es juego. Es necesidad vital. Es supervivencia emocional. Antes, ella te pedía que la agarraras fuerte. Te decía que la mordieras. Que la sujetaras del cabello. Que no la dejaras pensar. Te recibía sin condiciones, sin excusas, sin pausas. Gemía como una bestia, sudaba como una loca. Se dejaba hacer hasta que no podía más. Tú la conociste así. Te enamoraste de esa mujer salvaje, caliente, entregada, que solo contigo se convertía en furia. Pero esa mujer ya no aparece. Esa versión de ella ha desaparecido.
Y no se ha ido por el tiempo, ni por la edad, ni por el estrés. Se ha ido porque ha empezado a calentarse con otro fuego. Porque ha entregado su lujuria a otro cuerpo. Porque ya no siente lo mismo cuando la tocas. Y eso es lo que duele. No la falta de sexo, sino la falta de ese sexo. De esa entrega sin filtro. De esa manera sucia de decirte que era su droga. Porque cuando una mujer deja de mojarse contigo, cuando ya no se resbala entre tus dedos, cuando ya no gotea antes de que la penetres, entonces sabes que hay otro lugar donde se ocurre. Porque la humedad femenina no se apaga sola, solo cambia de dueño. Y mientras ella duerme fingiendo paz, tú estás al lado, encendido, frustrado, recordando cada vez que la hiciste gritar con solo 2 dedos, cada vez que la hiciste temblar con la lengua, cada vez que se corrió tan fuerte que pensaste que la habías roto por dentro. Todo eso ahora es recuerdo. Todo eso ahora es ausencia. Y tú lo vives en silencio. Porque ya no preguntas. Ya no reclamas. Solo observas. Solo anotas los detalles. Solo aceptas, con la dignidad que da la edad, que el deseo se ha ido. Que ya no estás en su piel. Que ya no estás en su cabeza. Que ya no estás. Y entonces entiendes que no se trata de insistir. Ni de suplicar. Ni de competir con fantasmas. Se trata de mirarte al espejo y aceptar que mereces otra cosa. Que mereces una mujer que aún te desee. Que aún se moje por ti. Que aún se desnude y te diga hazme tuya como antes. Que aún te mire como si fueras el único hombre vivo. Porque eso existe. Aunque ahora no lo tengas. Aunque ella ya no lo sienta. Aunque el cuerpo que duerme contigo cada noche esté más lejos que nunca. Y al final, lo más valiente que puedes hacer no es rogarle que vuelva a tocarte. Es darte la vuelta, recoger tu deseo, y llevártelo contigo. Porque un hombre que aún arde, merece una mujer que quiera arder con él. No una que apague el fuego mientras duerme. No una que se cubre como si tu cuerpo fuera veneno. No una que ya no gime tu nombre. Porque cuando ya no hay gemido, ya no hay hogar. Y tú no naciste para dormir solo en una cama ocupada. Tú naciste para ser deseado. Salvajemente. Completamente. Siempre. Hay un momento en la vida de un hombre donde ya no se trata de pedir explicaciones, de buscar pruebas, de rogar por caricias tibias ni mendigar besos vacíos. Llega una edad en la que el cuerpo ya ha amado demasiado como para conformarse con abrazos por obligación. El deseo, cuando es verdadero, no desaparece con los años, se vuelve más exigente, más selectivo, más salvaje. Porque un hombre que ha amado con los dientes, con las manos, con la espalda sudada y el pecho latiendo como un tambor, no puede fingir que no nota la ausencia. No puede ignorar la cama fría, el silencio húmedo, los cuerpos que se tocan sin tocarse. Y tú lo sabes, porque lo has vivido. Porque la has tenido gritando tu nombre, y ahora ni siquiera te mira cuando se desnuda. Porque antes se mojaba con solo olerte, y ahora ni siquiera se gira cuando la rozas. Porque el sexo ya no es celebración, es rutina. Porque la pasión se ha ido, y con ella, tú también te estás yendo, poco a poco, cada noche. Y esto no va de castigar a nadie. No va de señalar a la mujer que ya no quiere darte lo que tú aún deseas. Va de mirarte a ti mismo y recordar lo que vales. Va de recuperar tu fuego. Va de no conformarte con un cuerpo que duerme a tu lado pero que no tiembla con tu nombre. Va de elegirte, de respetarte, de volver a buscar a quien te quiera como tú sabes querer. Con todo, con fuerza, con instinto, con alma. Porque si aún eres capaz de arder, mereces a alguien que quiera incendiarse contigo. Si este vídeo te hizo ver algo que habías intentado ignorar, si te sentiste reflejado en alguna parte, deja tu comentario abajo. Cuéntanos tu historia. Alguien más podría necesitarla. Dale like si esto te removió por dentro. Suscríbete para recibir más contenido que habla desde la piel, desde la verdad, y desde la experiencia real de ser un hombre que ama con fuerza. Y compártelo con ese amigo que guarda silencio, pero que sabes que está pasando por lo mismo. Aquí no hay juicio. Aquí hay verdad. Aquí hay hombres que aún arden. Como tú. Como yo. Como muchos que ya no están dispuestos a dormir al lado de un cuerpo que no les pertenece. Y mientras ella duerme fingiendo paz, tú estás al lado, encendido, frustrado, recordando cada vez que la hiciste gritar con solo 2 dedos, cada vez que la hiciste temblar con la lengua,
cada vez que se corrió tan fuerte que pensaste que la habías roto por dentro. Todo eso ahora es recuerdo. Todo eso ahora es ausencia. Y tú lo vives en silencio. Porque ya no preguntas. Ya no reclamas. Solo observas. Solo anotas los detalles. Solo aceptas, con la dignidad que da la edad, que el deseo se ha ido. Que ya no estás en su piel. Que ya no estás en su cabeza. Que ya no estás. Y entonces entiendes que no se trata de insistir. Ni de suplicar. Ni de competir con fantasmas. Se trata de mirarte al espejo y aceptar que mereces otra cosa. Que mereces una mujer que aún te desee. Que aún se moje por ti. Que aún se desnude y te diga hazme tuya como antes. Que aún te mire como si fueras el único hombre vivo. Porque eso existe. Aunque ahora no lo tengas. Aunque ella ya no lo sienta. Aunque el cuerpo que duerme contigo cada noche esté más lejos que nunca. Y al final, lo más valiente que puedes hacer no es rogarle que vuelva a tocarte. Es darte la vuelta, recoger tu deseo, y llevártelo contigo. Porque un hombre que aún arde, merece una mujer que quiera arder con él. No una que apague el fuego mientras duerme. No una que se cubre como si tu cuerpo fuera veneno. No una que ya no gime tu nombre. Porque cuando ya no hay gemido, ya no hay hogar. Y tú no naciste para dormir solo en una cama ocupada. Tú naciste para ser deseado. Salvajemente. Completamente. Siempre. Hay un momento en la vida de un hombre donde ya no se trata de pedir explicaciones, de buscar pruebas, de rogar por caricias tibias ni mendigar besos vacíos. Llega una edad en la que el cuerpo ya ha amado demasiado como para conformarse con abrazos por obligación. El deseo, cuando es verdadero, no desaparece con los años, se vuelve más exigente, más selectivo, más salvaje. Porque un hombre que ha amado con los dientes, con las manos, con la espalda sudada y el pecho latiendo como un tambor, no puede fingir que no nota la ausencia. No puede ignorar la cama fría, el silencio húmedo, los cuerpos que se tocan sin tocarse. Y tú lo sabes, porque lo has vivido. Porque la has tenido gritando tu nombre, y ahora ni siquiera te mira cuando se desnuda. Porque antes se mojaba con solo olerte, y ahora ni siquiera se gira cuando la rozas. Porque el sexo ya no es celebración, es rutina. Porque la pasión se ha ido, y con ella, tú también te estás yendo, poco a poco, cada noche. Y esto no va de castigar a nadie. No va de señalar a la mujer que ya no quiere darte lo que tú aún deseas. Va de mirarte a ti mismo y recordar lo que vales. Va de recuperar tu fuego. Va de no conformarte con un cuerpo que duerme a tu lado pero que no tiembla con tu nombre. Va de elegirte, de respetarte, de volver a buscar a quien te quiera como tú sabes querer. Con todo, con fuerza, con instinto, con alma. Porque si aún eres capaz de arder, mereces a alguien que quiera incendiarse contigo. Si este vídeo te hizo ver algo que habías intentado ignorar, si te sentiste reflejado en alguna parte, deja tu comentario abajo. Cuéntanos tu historia. Alguien más podría necesitarla. Dale like si esto te removió por dentro. Suscríbete para recibir más contenido que habla desde la piel, desde la verdad, y desde la experiencia real de ser un hombre que ama con fuerza. Y compártelo con ese amigo que guarda silencio, pero que sabes que está pasando por lo mismo. Aquí no hay juicio. Aquí hay verdad. Aquí hay hombres que aún arden. Como tú. Como yo. Como muchos que ya no están dispuestos a dormir al lado de un cuerpo que no les pertenece.